Hablemos de la obra El estado de partido del politólogo Manuel García Pelayo y La partidocracia de Fernández de la Mora y Gianfranco Pasquino. El estado de partidos es el resultado de la articulación e interacción entre el sistema de partidos y cierto sistema estatal. Al terminar la Primera Guerra Mundial en 1918, reaparecieron los partidos políticos con mayor intensidad, pues se volvieron las únicas fuerzas capaces de restaurar el Estado después del desplome militar y político causado por la guerra. En 1919, en la época de la Constitución de Weimar, surge la expresión y el concepto Estado de partidos, que tiene como supuestos la democracia de partidos. Sin embargo, el concepto surgió bajo dos tendencias vinculadas a distintas posiciones políticas. Una tendencia positiva hacia tal tipo de Estado que reconoce a los partidos por las normas jurídico-constitucionales, destacando a Richard Thomas, Kelsen y Radbruch. La segunda posición reconoce la realidad del estado de partidos, pero mantiene una actitud crítica hacia él. Además, niega la posibilidad de su reconocimiento jurídico. La constitucionalización de los partidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción del Estado tuvo lugar a partir de los partidos. Por lo tanto, su reconocimiento constitucional fue posible, incluso a nivel mundial. Los partidos políticos se comenzaron a hacer presentes de alguna forma en las constituciones, como lo fue en Italia, Alemania, Francia, Portugal y España. En las constituciones de algunos países europeos se buscó otorgar a los partidos su reconocimiento jurídico constitucional, además de señalar su legalidad, regulación, derechos y deberes dentro del propio partido y frente al Estado, además de su organización y acción. Bajo estos criterios, el autor distingue tres tipos de reconocimiento. Un simple reconocimiento constitucional sin legislación específica de partidos. Un segundo reconocimiento constitucional con una laxa ley de partidos. Y un último reconocimiento constitucional con una ley estatuaria de partidos. En la democracia de partidos se puede distinguir que se presenta un conflicto entre el Parlamento y el gobierno. Además, hablar de un Estado democrático es igual que hablar de un Estado de partidos. La caracterización de la democracia de partidos se ocupa de las rectificaciones que en el sistema estatal de división, ya sea horizontal o vertical, del poder que produce el sistema de partidos, que priva de sentido a la división entre gobierno y parlamento, sustituida por la mayoría y oposición, y puede dotar de muy diferente significado a la división territorial del poder. Básicamente, solo la interacción entre el sistema de partidos y el sistema estatal puede proporcionar a este una legitimidad y funcionalidad democráticas. No todos los partidos tienen la misma posibilidad de actuar o de influir en las decisiones y acciones políticas. Así pues, Manuel García desarrolla 4 grados de jerarquización. Los partidos sin representación parlamentaria y sin participación institucionalizada, los partidos con pocos representantes en las cámaras pero con autonomía de acción, los partidos con un grupo parlamentario constituido y los partidos que disponen de la mayoría parlamentaria. ¿Cuáles son los límites del Estado de partidos? Límites jurídicos. Son sometidos a la Constitución y a la ley. Límites funcionales, institucionales. Son aquellos derivados de los requisitos necesarios para su funcionamiento y cumplimiento. La relación entre democracia y partidos políticos es históricamente problemática. Ha estado plagada de malentendidos, contradicciones, oposiciones polares, negaciones, etc. El papel de los partidos políticos se ha ido volviendo de tal manera central que en algunas concepciones del Estado moderno llega a sustituir la caracterización del Estado como democrático para convertirlo en Estado de partidos. ¿Qué sucede cuando las oligarquías partidistas asumen la soberanía efectiva? Partidocracia. Para explicar qué es la partidocracia, tenemos dos definiciones. La primera, del politólogo Gianfranco Pasquino, que nos dice que la partidocracia es la presencia y asentamiento social y político de los partidos de masas. La partidocracia significa un dominio verdadero y propio de los partidos o una expansión de sus ambiciones de dominio. Por otro lado,
El político Gonzalo Fernández de la Mora nos dice que es una especie de oligarquía arbitrada por los gobernados en que los aparatos de los partidos monopolizan la elaboración de las candidaturas y por tanto dictan la reducida lista de personas que pueden ser votadas. Las independientes apenas son visibles. La partidocracia se caracteriza por una preeminencia de los partidos en todos los sectores, políticos, sociales y económicos, por un constante esfuerzo de los partidos por penetrar nuevos y cada vez más amplios ámbitos y por culminar en un completo control de los partidos sobre toda la sociedad. La partidocracia ha generado poderosas críticas incluso en aquellos que habían apreciado sus exigencias. Por su parte, Bobbio lo hizo hacia los partidos italianos, que se convirtieron en diafragma de las demandas sociales y políticas en lugar de ser portadores de las mismas. Pisorno lo hizo hacia los partidos incapaces de desempeñar con eficacia las funciones de transmisión de la demanda y de delegación política. Sartori, respecto a la degeneración de los partidos en grupos de facción. Instrumentos de la partidocracia. 1. Financiamiento público de los partidos. 2. Distribución de cargos con base en la afiliación partidista. Crítica extrínseca. Se ha valorado la veracidad de los resultados electorales desde criterios externos. Crítica intrínseca lógica. Jean Charles de Borda, Marqués de Condorcet. Klaus Hofe reconoce que la partidocracia desradicaliza las ideologías y erosiona la identidad de los partidos. 1. Contrato social que atribuye a cada parte un único voto para adoptar conjuntamente decisiones políticas. 2. Solo el pueblo encarna la soberanía. 3. El pueblo se manifiesta por la voluntad general. 4. Cada diputado representaría a toda la sociedad. 5. El voto del gobernado expresa su voluntad. Estos 5 postulados son fundamentos teóricos a las oligarquías arbitradas, no se cumplen en la realidad. Contradicciones de la partidocracia de Gonzalo Fernández de la Mora. El autor nos menciona 11 puntos importantes. En primer lugar, la oligarquización interna, después la crisis de independencia, la depuración de la clase política, el eclipse del decoro político y la explotación del electorado. Posteriormente, tenemos la degradación ética de la sociedad, el reduccionismo étnico, la instrumentalización del Parlamento, la paradoja del transfugismo, la explotación del electorado y finalmente la devaluación interna de las cámaras. Agrega además la devaluación política, fiscal y legislativa de las cámaras, la irresponsabilidad del gobierno, la politización de la administración y finalmente la fusión de poderes. Los remedios a la partidocracia necesitan de fuertes presiones procedentes de la sociedad civil que puedan hacer que las intervenciones de los partidos sean estigmatizadas, severamente reglamentadas y drásticamente limitadas, además de reformas institucionales que creen situaciones de incertidumbre y competencia renovada entre los partidos, así como la circulación del personal político. La competencia, la movilidad y la rotación del personal político pueden construir uno de los mecanismos que contribuyan a romper o por lo menos a reducir los rasgos más odiosos de la moderna partidocracia.